Capítulo 7. Gai Sensei. Si no puedo hacer 300 flexiones, haré 600 abdominales. Estaré lista cuando llegue la joven Haruki-san. Ese es el espíritu, Lee. Haz tu mejor esfuerzo. Antes de que alguien haga lo mejor que pueda, ¿podemos hacer las presentaciones primero? La voz ligera detrás de ellos hizo que ambos giraran, y Gai se tomó un momento para preguntarse cómo el pelirrojo Jounin logró ocultar su señal de chakra tan completamente. Haruki-san. Lee ya había saltado hacia adelante, inclinándose desde la cintura a modo de saludo. Gai Sensei nos ha hablado de tu juventud. Yo, Rogue Lee, la valiente bestia verde de Konoha, me siento honrado de conocerte. Gai sonrió con orgullo ante el saludo juvenil de su estudiante e inclinó la cabeza para observar a Haruki. La mayoría de la gente parecía encontrar desconcertante la exuberancia de Lee, pero si tenía razón, Haruki se rió entre dientes y esbozó una rápida reverencia a él mismo. Es un honor conocerte también, Lee-kun. El chico sonrió y Gai se rió entre dientes. Se preguntó distraídamente si Haruki podría estar nervioso por algo. Colocándose al lado de su alumno y sonriéndole al pelirrojo, el Jounin escaneó rápidamente el rostro del otro. Bueno, Haruki ciertamente se veía mejor que ayer. Todavía tenía bolsas debajo de los ojos, pero eran menos pronunciadas y el hombre ya no parecía como si la muerte se hubiera calentado. Llegas muy temprano, Haruki-san. Gai dijo en voz alta. Lee acaba de terminar su primera serie de calentamientos. Ah, el pelirrojo se estiró para frotarse la nuca. No pude dormir y dijiste que podía venir en cualquier momento entre las 5 y las 6. Creo que ahora son alrededor de las 5 y 10. Gai negó con la cabeza, ocultando la breve preocupación que surgió dentro de él. Haruki ciertamente parecía que le vendría bien dormir un poco. No nos importa. Ahora que estás aquí, podríamos empezar. Volviéndose hacia su alumno, Gai puso una mano en el hombro de Lee y le sonrió. Lee, estírate para un combate de taijutsu. Lee se enderezó y se puso firme. ¡Ay, Gai Sensei! Mientras corría, Gai se volvió hacia la pelirroja que esperaba. ¿Puedes entrenar con Lee? No estoy muy seguro de en qué te especializas. Si no, puedo entrenar con él para que puedas evaluarlo. Haruki solo ofreció una leve sonrisa mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba de la rama de un árbol cercano antes de atarse el cabello. Me especializo en ninjutsu y taijutsu, entre otras cosas. No me hagas enseñar genjutsu a nadie. Soy terrible en eso. Gai se rió entre dientes. Entonces lo harás bien. Lee se está entrenando para convertirse en un maestro en taijutsu solo. Haruki asintió en silencio, los ojos ya percibiendo los movimientos suaves y agudos de los katas de Lee. Ya podía ver en el poderoso shinobi que Lee eventualmente se convertiría. Aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero ya se veían los inicios de todo su potencial. Unos minutos más tarde, Haruki estaba de pie frente a Lee, con Gai estacionado a varios pies de distancia, mirando entre los dos antes de levantar la mano. Solo taijutsu, sin armas. Se llama al ganador cuando uno de ustedes cede. Empiece. A diferencia de Sasuke o Naruto, Lee se quedó en un lugar, el cuerpo cayó en su postura inicial mientras miraba a Haruki con atención. La pelirroja asintió interiormente. Un especialista en taijutsu no podía permitirse el lujo de cargar de inmediato cuando sabía que su oponente era más fuerte que ellos. Era mejor que el oponente comenzara. Entonces, Haruki decidió comenzar, señalando los agujeros que ya podía ver en la defensa de Lee antes de lanzarse hacia adelante, dejando que su impulso lo ayudara a girar sobre un talón y levantando la otra pierna para atacar el costado abierto del genin con una precisión brutal. Haruki solo había bajado su velocidad lo suficiente como para permitirle a Lee defenderse de él solo cuando el chico estaba completamente concentrado. Lee no decepcionó, su brazo derecho cayó para bloquear su pierna y, en lugar de clavar sus talones para mantener su posición contra la patada obviamente más fuerte de Haruki, dejó que el golpe lo alejara de la distancia de ataque de Haruki. El pelirrojo permitió que una sonrisa de satisfacción cruzara brevemente su rostro antes de seguir a Lee, preparando sus próximos golpes mientras el chico se mantenía firme frente a él. A varios metros de distancia, Gai observó cómo se intercambiaban los golpes con gran satisfacción y no poca consternación. Lee estaba resistiendo bien a Haruki, quien ya había medido el nivel del chico y ajustado su propia habilidad en consecuencia. Pero era el estilo de Haruki lo que le preocupaba. Él no era el sensei de Lee Ineji por nada. Podía ver sus dos estilos mezclados en el taijutsu de la pelirroja.
El estilo Gentle Fist podría explicarse como Haruki teniendo un amigo en el clan Hyuga, pero el estilo de Lee era completamente suyo, y algunos de los movimientos que el pelirrojo estaba haciendo, aunque diluidos y probablemente no vistos por aquellos que no sabían que estaban buscando, eran movimientos que ni siquiera le había enseñado a Lee todavía. ¿Quién era este hombre? Pensé que podríamos encontrar algo interesante si llegamos temprano. Guy parpadeó y miró detrás de él. Había sentido a Neji acercándose antes con su padre y ahora les sonrió a ambos, mirando fijamente a Hyuga y Sashi. Isashi-sama, es maravilloso verte de nuevo. Te han extrañado. Su mirada se deslizó hacia Neji, quien, por primera vez desde que Guy lo había visto, parecía completamente en paz consigo mismo. El niño estaba de pie tan cerca de su padre como podía sin parecer pegajoso y había una ligereza en él que hizo que Guy respirara con alivio. Es bueno estar de regreso, Guy. Isashi puso una mano gentil en el hombro de Neji y el chico solo se puso rígido por un segundo antes de relajarse de nuevo y mirar a su padre con una pequeña sonrisa inclinando sus labios. Guy podía decir honestamente que era la primera sonrisa que había visto llevar a Neji. Bueno, Haruki-san llegó antes de lo esperado, así que lo emparejé con Lee. Es un partido interesante. Guy mantuvo un ojo sutil en Isashi y Neji mientras se volvía hacia el mástil, notando el reconocimiento que apareció primero en el rostro de Isashi, y luego en el de su propio alumno. Otou-san, dijo Neji mientras su Byakugan se activaba. Haruki-san conoce el estilo de puño suave. Isashi permaneció neutral por fuera, estudiando a la pelirroja con cuidado. Pensó que podría pasar algo como esto, que era en parte la razón por la que había sugerido venir temprano. Sin duda, su hijo tendría preguntas. Quizás ha visto a Hyugas en batalla, respondió Isashi en voz alta. Parece que ha incorporado piezas del estilo Hyuga en otros. Neji asintió, principalmente concentrado en el mástil, pero Guy captó el leve parpadeo en los ojos de Isashi y la forma vaga en que había expresado su respuesta. Parecía que Isashi sabía más de lo que dejaba ver, pero Guy no podía sentir ninguna preocupación por parte del hermano del jefe del clan, así que sacó de su mente las preocupaciones restantes que tenía. Si a un miembro tan alto del clan Hyuga no le preocupaba que alguien fuera del clan conociera su estilo de lucha, no era el lugar de Guy para hacer olas. Pero eso todavía no explicaba el estilo juvenil que podía ver en el taijutsu de Haruki. Incluso en pedazos, deslizados cuando uno menos lo esperaba, Guy pudo ver que el otro Jounin conocía su estilo, y lo conocía bien. Guy-sensei, interrumpió Neji sus pensamientos. ¿No es ese tu estilo mezclado también? Guy hizo una mueca mentalmente ante las agudas observaciones de Neji. Por el rabillo del ojo, vio a Isashi ponerse rígido y mirarlo. La expresión del hombre era tan ilegible como siempre, pero Guy sintió que lo que dijera a continuación sería muy importante, de qué manera o para quién, no lo sabía, pero estaba comenzando a sentir que había algo más grande en el proceso de ser llevado a cabo ahora mismo. Parece que Haruki-san es capaz de aprender diferentes estilos de taijutsu con bastante rapidez. Finalmente Guy llegó a un compromiso. No había mentido. Podía ver al menos media docena de estilos en el taijutsu de Haruki, e incluso si el pelirrojo tuviera años para practicar, se necesitaría un alto nivel de habilidad para incorporarlo tan impecablemente como lo había hecho Haruki. Su respuesta fue tan vaga como la de Isashi, pero a él le gustaba Haruki, el hombre nunca había mostrado ninguna incomodidad hacia él o Lee, y había algo en toda esta situación que hizo sonar campanas de advertencia en su cabeza y le dijo que sería lo mejor para conocer la historia completa antes de decirle algo concreto a nadie. A su lado, los hombros de Isashi se relajaron de nuevo y Guy supo que había dicho lo correcto. Por ahora, simplemente vigilaría al Jounin pelirrojo. No le dolió que también fuera un gran compañero de entrenamiento. Haruki estaba empujando a Lee a sus propios límites. En el campo de entrenamiento, Lee estaba asombrado por la velocidad a la que Haruki estaba lanzando sus golpes. Guy-sensei seguía siendo el epítome de lo genial, pero Haruki, aquí tenía que dejar de pensar por completo mientras esquivaba y se defendía de una repentina oleada de puñetazos y patadas como si el pelirrojo supiera que no estaba completamente concentrado, de alguna manera estaba probando cada uno de ellos. Aspecto de su entrenamiento, lo que lo obligó a bloquear correctamente y atacar en los lugares correctos o sus ataques se encontrarían con una pared de hierro de defensa en lugar de un simple bloqueo.
Y poco a poco, a medida que Lee se acostumbraba a la velocidad, porque este Jounin le estaba enseñando a acomodarse en una pelea de ritmo más rápido en lugar de reducir la velocidad para él, empujándolo a dejar de pensar y simplemente seguir sus instintos, se dio cuenta de que Haruki no solo estaba haciendo sparring con él, estaba arreglando los lugares que Lee sabía que todavía era propenso a dejar abiertos. Golpear en cualquier lugar que no sea el centro del esternón y luego el abdomen al ejecutar un Konoha Senpu lo hizo retroceder con un rápido uppercut. Y el simple de giro trasero patada baja cuando trató el Konoha Reppu consiguió solamente a sí mismo derribado fuera del balance por el pelirrojo si su pierna era tanto como una pulgada desde la mejor posición. Esta forma de enseñanza obligó a Lee a aprender en el acto, a corregir sus errores después de la primera vez o arriesgarse a ser arrojado al suelo nuevamente. Fue difícil y lo obligó a concentrarse únicamente en perfeccionar todo su estilo de lucha, postura, alineación, fuerza ofensiva y defensiva y sincronización, en lugar de solo partes de ella como solía hacer cuando peleaba contra Neji o Tenten. Fue difícil y Lee no podía recordar la última vez que se había divertido tanto luchando contra otra persona. Haruki no estaba tratando de derrotarlo, estaba tratando de enseñarle. Finalmente, cuando Lee arremetió con una patada alta indirecta, Haruki simplemente se agachó a su alrededor, con una mano agarrándole la muñeca. Lee notó con pesar que su brazo debería haber estado más cerca de su costado, y la otra le dio una palmada en el hombro izquierdo, tirándolo al suelo y sujetándolo con pericia con el brazo izquierdo detrás de él. Durante un largo momento, todo lo que Lee pudo oír fue el latido de su corazón mientras jadeaba por respirar. El mástil finalmente se había detenido y solo ahora se dio cuenta de lo rápido que se había estado moviendo mientras sus músculos se sentían como fuego líquido mientras luchaba por mantenerse erguido. Una leve risa vino de detrás de él y Lee se encontró liberado y suavemente empujado a una posición sentada. De repente se sacó una botella de agua y Lee la tomó con una sonrisa de agradecimiento. Estaba demasiado cansado para decir algo en voz alta. A continuación, los aplausos llegaron a sus oídos y Lee se volvió para ver a Gai Sensei acercándose a ellos, Neji y otro Hyuga detrás de él. Lee parpadeó sorprendido. Ni siquiera los había sentido en el claro. Buen trabajo, Lee. Gai Sensei se puso en cuclillas frente a él y le dio una palmada firme en el hombro. Nunca te había visto moverte tan rápido o atacar con tanta precisión. Lee logró sonreír mientras se pasaba el brazo por la frente. Miró hacia arriba para ver a Haruki de pie a unos metros de distancia, en silencio mientras su mirada se encontraba con la de Lee. El Jounin ni siquiera había sudado. Lee se obligó a volver a ponerse de pie, tambaleándose un poco pero recuperando el equilibrio antes de que Gai Sensei pudiera ofrecerle una mano. Se paró frente a Haruki y se inclinó profundamente. Muchas gracias por el combate, Haruki-san. Cuando se enderezó de nuevo, se aseguró de mantenerse erguido a pesar de que casi le temblaban las piernas. Haruki lo observó por un momento antes de asentir una vez y preguntar, ¿aprendiste algo? Lee asintió de inmediato, rompiendo en una sonrisa decidida. Sí, lo hice. Tu método de entrenamiento es increíblemente juvenil. Te prometo que arreglaré todo lo que señalaste hoy antes de nuestro próximo combate de entrenamiento. Si no puedo hacerlo, daré 100 vueltas alrededor de Konoha antes de practicar todo de nuevo. Haruki le sonrió levemente y asintió de nuevo. Bien entonces. De nada. Lee sonrió al pelirrojo antes de girarse para enfrentar a su sensei, solo para perder el equilibrio y volcarse hacia atrás mientras sus piernas protestaban contra el movimiento. Sin embargo, en lugar de encontrarse con el suelo, Lee chocó con un material más suave y miró hacia atrás para encontrar a Haruki de pie detrás de él. Dirigió una mirada tímida hacia el Jounin, pero Haruki solo se encogió de hombros y lo estabilizó de nuevo. Lee, ¿te resultó útil este spar? Lee se volvió hacia su sensei, sonriéndole con entusiasmo. Gai Sensei era tan genial. Invitar a alguien como Haruki a practicar con ellos fue un golpe de genialidad. ¡Ay, Gai Sensei! Haruki-san mejoró mi precisión, velocidad y sincronización y, se interrumpió cuando se dio cuenta de que la lista era un poco larga, pero Gai solo se rió y asintió. Bien. A partir de mañana, repasarás lo que Haruki-san te enseñó hoy. Por ahora, cálmate y haz tus katas después de recuperar el aliento. Lee asintió y luego se volvió hacia Neji y el hombre que estaba a su lado. Espera, ¿no era ese su tío? Al ver la mirada interrogante de su compañero de equipo, Neji dio un paso hacia adelante e hizo un gesto a su padre. Padre, este es Rogue Lee, uno de mis compañeros de equipo. Lee, este es mi padre, Hyuga Isashi.
Para su crédito, Lee solo pareció levemente sorprendido antes de que su rostro se dividiera en una amplia sonrisa de nuevo mientras avanzaba con cuidado. Neji no podía creer que Lee, con su resistencia, pudiera estar tan completamente exhausto después de un combate con el Jounin, que incluso el padre elogió. Tan pronto como terminaba las presentaciones, pedía un spar propio. Y saludó a su padre. Juvenilmente. Es un placer conocerte, Isashi-san. Estoy juvenilmente sorprendido por tu inesperada presencia hoy. Neji tuvo que evitar palmear la cara. ¿Por qué su equipo tenía que ser tan extraño? Afortunadamente, su padre no parecía demasiado perturbado y solo inclinó la cabeza a modo de saludo. Es un placer conocerte también, Lee-kun. Con las presentaciones terminadas por ahora, toda la atención ahora se volvió hacia Haruki, quien había estado parada a un lado, pacientemente en silencio mientras observaba sus interacciones. Isashi no se había perdido la forma en que el Jounin parecía incapaz de apartar los ojos de su hijo, el arrepentimiento y la tristeza se mezclaban en un cerúleo oscurecido. Si antes había tenido alguna duda sobre los orígenes de Haruki, ahora ya no estaban. Parecía que su hijo y Uzumaki Naruto habían sido buenos amigos en la línea de tiempo de la pelirroja. Sin embargo, no quería saber cómo había muerto su hijo para poner esa expresión en el rostro de Haruki. Buenos días, Haruki-san, saludó Isashi en su lugar, y vio como el pelirrojo se movía, su habitual impasibilidad emergiendo de nuevo mientras Haruki lo miraba. Buenos días, Isashi-san. ¿Entonces este es tu hijo? Isashi tuvo que esconder una mueca de dolor cuando el pelirrojo trató de sonreírle a Neji, pero la acción salió dolorida e incluso su hijo pareció sorprendido. Sí, soy Neji. Neji, creo que ya tienes entrenamiento. Neji asintió enérgicamente y dio un paso adelante en dirección a la pelirroja. No estaba muy seguro de qué pensar de la extraña expresión que tenía Haruki cuando el hombre lo miró, pero se inclinó respetuosamente de todos modos. Buenos días, Haruki-san. Me gustaría pedir un combate también. Tu encuentro con Lee fue muy interesante. Haruki asintió una vez. Calentar primero. Podemos entrenar después. Neji asintió y rápidamente se alejó para comenzar sus katas. Si su mástil fuera como el que le habían hecho a Lee, tendría que estar en sus mejores condiciones. Cuando Neji comenzó su calentamiento, Isashi permaneció al lado de Haruki mientras Gai y Lee se alejaban más para discutir su entrenamiento. Mirando de reojo a la pelirroja, Isashi no pudo evitar preguntar, en voz baja para no atraer la atención de los demás, ¿eran buenos amigos? Haruki se estremeció levemente, con las manos metidas en su chaleco antibalas mientras miraba hacia adelante, evitando la mirada de Isashi. Los mejores amigos, reveló finalmente, con la misma suavidad. Nos conocíamos desde que ambos éramos genin. Cuando comenzó la guerra, fuimos asignados al mismo equipo Anbu. Isashi estaba cautivado. A diferencia de la última vez, Haruki estaba revelando partes específicas de su pasado. Y aunque el Neji del que hablaba Haruki pertenecía a una línea de tiempo diferente, Isashi todavía sentía un brillo de orgullo de que su hijo algún día se convertiría en Anbu. Me ascendieron después de un tiempo, ahora que Haruki había comenzado, no parecía que pudiera detenerse hasta terminar. Capitán Anbu. Elegí a Neji como mi segundo en mi escuadrón. Cuando me convertí en general, nombré a Neji capitán de su propio escuadrón y mi segundo al mando de las tropas Anbu. Se quedó en silencio por otro largo momento, y Isashi esperó pacientemente a que la pelirroja terminara. Y cuando me convertí en Hokage, Neji se convirtió en uno de mis generales Anbu. Anbu general. Isashi vio a su hijo pasar por un kata, suave y bien practicado. No tenía ninguna duda de que Neji podría volverse genial, pero de todos modos era un placer escuchar en qué se había convertido su hijo en otro momento. ¿Uno de tus generales? Isashi continuó a la ligera. No le sorprendió que Haruki fuera realmente un Kage. Habló con Sarutobi como un igual, después de todo. Pero un Kage generalmente solo asignaba a más de un general cuando había demasiados hombres para liderar. Haruki se encogió de hombros. Algunos de los otros países habían caído y solicitaron unirse a nosotros. Necesitábamos toda la ayuda que pudiéramos obtener. Así que asigné a 2 personas como mis generales. Isashi frunció el ceño. ¿Los otros países habían caído? Si eso era lo que eventualmente sucedería, no era de extrañar que Haruki hubiera viajado en el tiempo. Sin embargo, no preguntó nada más. El pelirrojo parecía haber agotado su cuota de participación del día y ya se estaba moviendo hacia su hijo cuando Neji terminó su último kata.
Una vez más, Gai comenzó el combate y, como Neji se contuvo y esperó a que Haruki hiciera el primer movimiento. Haruki cerró los ojos brevemente, recordándose firmemente a sí mismo que este no era el Neji de su tiempo, no era tan fuerte, no tan conocedor de sus movimientos, no él. Y luego abrió los ojos y atacó. Conocía las fortalezas y debilidades del estilo Hyuga, las conocía como si supiera el dorso de su mano, haber peleado con Neji incluso más que con Sasuke. Entonces, el estilo Gentle Fist estándar, el que Neji había usado antes de modificarlo y mejorarlo, era lento y predecible para Haruki, tanto que podía predecir cada ataque varios segundos antes de que Neji incluso comenzara a ejecutarlo. Haruki suspiró para sus adentros mientras se defendía fácilmente de los golpes. Esto no funcionaría. Era obvio que Neji ya era bastante bueno en el estilo y tenía la habilidad para seguir adelante. También sabía que Neji ya había aprendido, si no dominado, algunas de las técnicas secretas de su clan y Haruki no obligaría a Neji a mostrarlas aquí. Pero quizás, Haruki podría hacer que el chico comenzara con su estilo futuro. Saltando hacia atrás, levantó una mano para detener el combate, y Neji se detuvo, con el ceño ligeramente fruncido en el rostro. Neji-kun, creo que puedes ver que ya sé cómo contrarrestar el estilo de puño suave bastante bien. Haruki hizo una pausa y Neji asintió con rigidez, obviamente sin saber qué hacer al respecto. Si lo desea, podría enseñarle un estilo más avanzado. El silencio que descendió sobre los campos de entrenamiento fue fuerte y tenso mientras Neji parecía aturdido por la oferta de Haruki. Pareció vacilar y luego se volvió para mirar a su padre. Haruki también inclinó la cabeza, midiendo la reacción de Hisashi. El hombre fruncía el ceño, no con desaprobación sino con preocupación. ¿Estás seguro, Haruki-san? Hisashi gritó después de un momento. Haruki escuchó la pregunta tácita. ¿Puedes permitirte mostrar tu mano aquí? Haruki miró a Gai y Lee. Ninguno dijo nada, observando en silencio su intercambio. Pero Haruki los conocía. Entendieron que los secretos de entrenamiento no debían ser revelados a menos que se les permitiera hacerlo. No le dirían nada sobre esto a nadie. Hisashi ya sabía la verdad, así que, estoy seguro, respondió Haruki mientras se volvía hacia Neji. Neji-kun, lo que quiero enseñarte no es un estilo completamente nuevo. Es más como tu estilo de puño suave con más capas añadidas. Hizo una pausa, mirando al genin. Sin embargo, te agradecería que te mantuvieras en silencio sobre dónde aprendiste esto. Neji se quedó en silencio, sopesando sus opciones. Aprender algo nuevo además de su puño gentil sería muy beneficioso, y estaba interesado en ver qué podía enseñarle a alguien que no fuera un Hyuga sobre dicho estilo. Si el precio era simplemente guardar silencio si se le preguntaba sobre los orígenes de este nuevo estilo, que así fuera. Me gustaría aprender, Haruki-san. Neji se enderezó de su postura. Y no le diré nada a nadie más sobre esto. Haruki asintió, satisfecho. Este estilo ayudaría, especialmente en los exámenes de Chunin cuando Orochimaru atacó. Cualquier fuerza extra que Haruki pudiera darles los mantendría con vida por mucho más tiempo. Muy bien, comienza con tu postura habitual. Haruki observó al genin acomodarse en la postura, recordando las lecciones que Neji le había dado en su tiempo. Cuando el Hyuga había comenzado a darle lecciones, Neji atacaba en lugares específicos y Haruki había aprendido gradualmente el estilo de su amigo defendiéndose de esos ataques. Una vez se había quejado de que solo había estado defendiendo, y le había preguntado a Neji cómo podía aprender un estilo de lucha cuando ni siquiera estaba luchando. Neji se había reído de él y lo había invitado a atacar a cambio, usando el estilo de puño suave como base. Naruto lo había hecho, y se había quedado asombrado cuando su cuerpo había seguido inmediatamente los movimientos que Neji había estado taladrando en él durante semanas. Sí, había estado defendiendo, pero la forma en que sus músculos se habían movido cuando se había defendido le había dado automáticamente una poderosa ofensiva, escondida detrás de un muro de hierro de defensa. Entonces, defiéndete solo mientras yo ataco, ordenó Haruki, y luego se lanzó hacia adelante, señalando todos los puntos de Tenketsu que Neji había apuntado cuando el Hyuga le había enseñado. Y así fue durante la siguiente media hora, con Haruki atacando con movimientos rápidos y precisos, y Neji defendiendo en consecuencia. Al margen, Hisashi no había podido evitar activar su Byakugan y seguir los movimientos, sus propios brazos temblaban para aprender también. Aunque Neji solo estaba defendiendo, pudo ver un nuevo estilo que se unía. Donde Neji estaba bloqueando con una apertura aquí y un antebrazo allá, Hisashi pudo ver el potencial que esta defensa podría convertirse cuando Neji la revirtiera a un estilo ofensivo.
Los músculos de Hisashi no se habían debilitado demasiado debido al sello de suspensión de vida, pero aún necesitaba comenzar a entrenar nuevamente. Cuando Neji lograba aprender lo suficiente de este estilo para comenzar a practicar la parte ofensiva por su cuenta, le pedía a su hijo que también le enseñara. O tal vez podría simplemente arrinconar a Haruki cuando la pelirroja tuviera algo de tiempo libre y pedirle entrenamiento también. Eso podría funcionar. Pero lo que más lo sorprendió fue la idea de dónde había aprendido Haruki este estilo de lucha. Obviamente, un Hyuga le había enseñado, lo que significaba que alguien había tenido que desarrollarlo en primer lugar. Haruki parecía insinuar que Neji era uno de los pocos Hyugas con los que se había asociado. ¿Significaba eso que su propio hijo eventualmente desarrollaría este estilo? Y si lo hubiera hecho, eso significaba que Neji sería capaz de crear algo aún más poderoso si Haruki le estuviera enseñando este estilo ahora. Apenas capaz de pensar, Neji estaba defendiendo todo lo que valía. Los ataques de Haruki eran diferentes, tirando de los brazos y piernas de Neji a posiciones que eran similares a su estilo de lucha habitual, pero tampoco exactamente iguales. Era extraño y no podía ver cómo esto se convertiría en un mejor taijutsu. Pero había vislumbrado el rostro de su padre cuando se vio obligado a apartarse de un golpe brusco y seguir adelante con un bloqueo diagonal de un puño abierto dirigiéndose hacia su costado. Su padre había lucido abiertamente interesado, Byakugan activado y nunca dudó en la batalla. Hisashi debió haber captado algo que Neji aún no había visto, lo suficiente como para llamar su atención por completo. De cualquier manera, Neji al menos estaba construyendo una defensa muy poderosa. ¿Qué pasa? Gai miró hacia atrás y ofreció una sonrisa distraída a su último alumno que se acercaba corriendo. Tenten, Haruki-san llegó un poco antes y decidimos empezar a entrenar. Empieza a estirar mientras miras. Tú eres el siguiente. Tenten estaba un poco desconcertada por la brusquedad de su sensei, pero entendió cuando vio el combate en curso. Cayendo en sus katas, casi se quedó boquiabierta de lo rápido que Jounin pelirrojo había empujado a Neji a moverse. ¿Y su compañera de equipo estaba defendiendo a propósito? Hubo algunas ocasiones en las que pudo haber atacado, aunque Tenten tuvo que admitir que Haruki estaba dejando muy pocas oportunidades. 10 minutos más tarde y el combate terminó, Neji jadeando por respirar mientras apoyaba su peso sobre sus rodillas. Haruki simplemente metió la mano en su chaqueta y sacó un pergamino, abriendo una botella de agua para el Hyuga también. Neji logró asentir en agradecimiento y rápidamente se bebió un tercio de la botella. Un ejercicio completo no era lo que esperaba cuando se despertó esta mañana y aún no eran las 7. Neji-kun, sigue practicando los movimientos por los que pasaste hoy. Trátalos incluso como katas. Neji trató de calmar su respiración mientras se enderezaba y asentía. Sus músculos recordaban cada movimiento, incluso si su mente no lo hacía. Pero podía ver un patrón en los movimientos, un poco extraño, pero ahora que tenía tiempo para pensar en lugar de solo reaccionar, también estaba comenzando a tener una idea de lo que el Jounin estaba tratando de enseñarle. Gracias por el combate, Haruki-san. Esbozó otra reverencia e hizo una nota mental para preguntarle a Gai después de la práctica si era posible invitar a los Jounin nuevamente la próxima semana. De esa manera, Haruki podría señalar cualquier defecto en su nuevo entrenamiento. Moviéndose hacia su padre, vio a Tenten y rápidamente volvió a presentar a su padre. Las palabras se sintieron bien en su lengua. Nunca antes había podido presentar a nadie como su padre. Tenten también pareció sorprendida, pero saludó a Hisashi cortésmente mientras se enderezaba de sus katas. Neji sabía que el Hokage iba a hacer un anuncio en toda la aldea del regreso de su padre pronto, así que sin duda habría un buen número de personas sorprendidas si Hisashi decidía caminar por Konoha. Pronto, Tenten estaba parada frente a Haruki mientras la pelirroja la estudiaba con ojo crítico. Parpadeó y se movió un poco nerviosa mientras se ponía en posición de taijutsu. ¿Había algo mal en su postura? Era bastante buena en taijutsu pero prefería tener algún tipo de arma en la mano cada vez que peleaba. Espera, Tenten se detuvo en seco cuando Haruki negó con la cabeza. ¿Tienes una katana o un ninjato? ¿O solo un tanto? Tenten inmediatamente se animó, asintiendo con entusiasmo. ¿Vamos a usar armas? Haruki inclinó la cabeza, volviéndose para mirar a Gai. Gai-san, me gustaría ver la habilidad de Tenten con un arma, si está bien. Gai ya estaba asintiendo. Adelante. Tenten está en su mejor momento cuando está empuñando un arma. Tenten se sonrojó un poco, pero sacó un pergamino y abrió un par de tanto.
Haruki asintió con aprobación y sacó su propio pergamino, abriendo una hermosa katana que Tenten reconoció al instante. Oye, es de la tienda de mi familia. Ella miró con los ojos muy abiertos al Jounin. Mi papá habló de ti. Dijo que debes ser genial en Kenjutsu ya que sabías exactamente lo que estabas buscando. Haruki miró la hoja antes de asentir con la cabeza. Mi viejo fue destruido. Tenía que conseguir uno nuevo y este era lo más cercano que pude encontrar en Konoha. Ahora bien, ¿de acuerdo? Mientras el metal chocaba contra el metal, todos los que miraban notaron la diferencia de inmediato. Haruki era bueno, muy bueno, cuando solo usaba taijutsu, pero era genial con una espada en la mano. El Jounin prácticamente bailaba mientras blandía la espada con la habilidad de un maestro, e incluso atenuándose, nadie podía negar el poder que acompañaba a cada golpe. Tenten se encontró atrapada en un torbellino de espadas mientras se defendía rápidamente del Jounin pelirrojo. Sabía que él se estaba conteniendo y apenas podía tomarse el tiempo para tomar aliento cuando Haruki se abalanzó sobre ella, tan implacable como el acero que empuñaba. Pero de vez en cuando lograba contraatacar, Tenten vislumbraba un brillante cerúleo y sabía que el brillo que veía en ellos coincidía con el de sus propios ojos. A diferencia de los ejercicios de taijutsu que Haruki había tenido con Lee y Neji, Haruki se estaba divirtiendo mucho más ahora, incluso con un simple genin como ella. Y esto la hizo sonreír porque nunca antes había entrenado con un maestro de Kenjutsu. Claro, sabía que había Jounin en la aldea que empuñaba espadas, pero no era como si fueran a tomarse el tiempo para practicar con ella. Sus ojos siguieron la katana que empujaba sus costillas y medio saltó, medio se echó hacia atrás, ya jadeando pero todavía sonriendo. Haruki-san, gritó. Esas espadas canalizan el chakra. ¿No vas a utilizar todo su potencial? Sabía que estaba presionando y si Haruki decidía complacerla, su próximo ataque terminaría el combate. Pero quería al menos una muestra de lo que este hombre podía hacer en el apogeo de su poder con una katana y si podía ver eso, entonces no le importaría terminar el combate prematuramente. El pelirrojo ladeó la cabeza, algunos flequillos rozaron una mejilla antes de sonreír. En realidad sonrió. Tenten no había pensado que alguna vez lo haría con las sonrisas controladas y las expresiones neutrales que Haruki solía usar. Está bien, lo pediste. Y con un movimiento de su muñeca, el chakra crujió por la hoja en su mano derecha, curvándose alrededor de la katana como una serpiente. Los ojos de Tenten se agrandaron y rápidamente levantó su tanto de nuevo. Sabía que no serviría de nada, pero al menos sería mejor intentar defenderse. Al margen, el resplandor del chakra blanco hizo que la audiencia retrocediera unos pasos. Gai casi se tambaleó cuando finalmente pudo probar el chakra del otro Jounin. ¿Cómo se las había arreglado Haruki para esconder tanto poder? Preparando su katana, Haruki cortó su pulgar contra la hoja y dejó que su sangre se mezclara con su chakra. No necesitaba sellos para este ataque. Raiton. Dio uno Sosaku. Tenten permaneció congelada cuando un rayo explotó alrededor de la katana de Haruki, la cabeza de una pantera formándose en la punta de la hoja y las mandíbulas hechas de puro rayo se abrieron mientras la pelirroja destellaba hacia ella a una velocidad aterradora. Antes de que pudiera siquiera pensar en moverse, los dientes de la pantera se cerraron alrededor de su tanto y se los arrancaron de las manos mientras la katana de Haruki bajaba, cortando hacia abajo a través de ambas armas y dejándola con las manos vacías. Momentos después, el resplandor del rayo menguó antes de desaparecer por completo y se quedó mirando a Haruki parada tranquilamente frente a ella, con la katana bajada a su lado y sus dos tanto esparcidos por el suelo. No tenía ninguna duda de que la pelirroja había retirado el jutsu en el último segundo, evitando que destruyera sus armas. El silencio se instaló en los campos de entrenamiento, pero Tenten ni siquiera podía considerar hablar en este momento, estaba demasiado ocupada revisando el ataque de Jounin en su mente. El rayo se había canalizado hacia la katana en forma de pantera. El jutsu en sí había sido dirigido por la espada. Si el control de Haruki del chakra que había templado el rayo hubiera estado ligeramente apagado, sin duda habría perdido el control de su espada por completo. Eso fue tan asombroso. Tenten saltó hacia adelante, la alegría iluminó sus ojos mientras se inclinaba para estudiar la espada que Haruki aún sostenía. Sin esperar una respuesta, se giró para encarar a Gai, su emoción manteniendo a raya su cansancio por el momento. Gai-sensei, ¿se ve eso? ¿Por qué no invitar a Haruki-san antes? Es un kenjutsu maestro, quiero decir, ¿viste eso? Gai soltó una gota de sudor antes de negar con la cabeza.
No tenía idea de por qué Tenten querría ser médico Nin cuando era tan obvio que ella era mucho más adecuada para convertirse en especialista en armas. Aún así, el jutsu que Haruki acababa de realizar sorprendería a cualquiera. Eso fue muy bueno, Haruki-san. A su lado, Lee saltó hacia adelante, todos los pensamientos de descanso habían desaparecido. Debes tener una afinidad relámpago. Haruki parpadeó y se movió para volver a sellar su katana, pero suspiró ante las estrellas en los ojos de Tenten y le pasó la katana. Ella se iluminó aún más, aunque Haruki no tenía idea de por qué. La katana vino de la tienda de su familia, después de todo. No, en realidad, respondió Haruki, tirando de la cinta de su cabello y sacudiéndolo. Mi afinidad es el viento, pero también estoy bien con los relámpagos. Hisashi se movió de donde estaba parado. Bien. Haruki llamó a eso bien. Bien entonces. ¿Hay otros elementos con los que sea adecuado? Haruki parpadeó, entrecerró los ojos un poco y Hisashi tuvo cuidado de mantener sus rasgos en blanco. Agua y fuego, respondió la pelirroja lentamente. Algunos de mis jutsus también se basan en esos elementos. Los ojos de Hisashi se agrandaron. El agua y el fuego eran completamente opuestos, al igual que el viento y los relámpagos. ¿Tener dominio sobre los cuatro, entonces no la tierra? Preguntó a la ligera. Haruki se apresuró a negar con la cabeza. Conozco algunos sencillos que aprendí como genin, pero eso es todo. No puedo hacer muchos jutsus terrestres. Bueno, eso fue un alivio. Hisashi no conocía a nadie que pudiera manejar con destreza 4 elementos, mucho menos 5. Ausentemente, hizo la conexión de que Kasama Haruki era en realidad Uzumaki Naruto de nuevo. Este hombre era el que Konoha había rechazado, temido y odiado. Algunas personas eran realmente estúpidas. Haruki-san, ¿cuándo puedes volver para unirte a nosotros para una sesión de entrenamiento de nuevo? Haruki recuperó la katana que Tenten le tendió mientras agarraba su tanto del suelo. Se encogió de hombros y miró a Gai, quien le devolvió la sonrisa. Vuelve cuando quieras, Haruki-san. Siempre que sea al menos una vez a la semana. Haruki arqueó una ceja mientras volvía a sellar su katana y abrió una botella de agua para Tenten. No quiero entrometerme por su cuenta, Gai agitó una mano desdeñosa en el aire. Tonterías. Has estado aquí durante 2 horas, y mis alumnos ya se han vuelto más jóvenes. Debes volver. Haruki parpadeó antes de mirar entre los 3 estudiantes a su alrededor. Tenten y Lee estaban asintiendo con la cabeza y Neji lo miró expectante. Acabas de empezar a enseñarme ese nuevo estilo, señaló Liuga. No podría avanzar si no te aseguras de que estoy aprendiendo correctamente. Haruki suspiró y luego asintió. Regresaré en algún momento de la semana que viene. Por ahora, sin embargo, tu equipo no tiene que empezar a entrenar realmente, Gai-san. 10 minutos después, Gai tenía a sus estudiantes corriendo alrededor del claro mientras Haruki amamantaba su propia botella de agua al margen con Hisashi a su lado. Gracias por enseñarle a mi hijo ese estilo, dijo Hisashi una vez que Haruki guardó la botella. Haruki se encogió de hombros. Le pertenece. Si no le enseño, lo desarrollaría él mismo en un par de años. Pero lo necesita bien se quedó en silencio abruptamente y Hisashi lo miró, con un leve ceño fruncido en su frente. ¿Pasará algo pronto? Haruki se quedó en silencio por un largo momento, debatiendo cuánto decir. Todo empezará durante los exámenes de Chunin. En mi época, ahí es cuando todo empezó. Hisashi tenía muchas ganas de preguntar, pero se mordió la lengua. No era probable que Haruki dijera más sobre el tema. Confiaba en que la pelirroja le diría cuando necesitaba saberlo. Por ahora, vieron entrenar al equipo Gai, más lento de lo habitual ya que los 3 todavía estaban cansados de los palos, pero aún estaban decididos a hacerlo bien. Haruki reprimió un bostezo mientras se dirigía a la torre Hokage. Había olvidado cómo era el entrenamiento con Gai. Era un milagro que nadie muriera al ser sometido a su régimen. Miró el sol del mediodía y aceleró el paso. Quería contarle al Sandaime sobre los exámenes de Chunin antes de dirigirse al complejo de Nara. Mientras pasaba por la tienda de flores Yamanaka, el pelirrojo hizo una mueca ante la conversación anterior que surgió en su mente. Poco antes de que Haruki pudiera escapar de la sesión de entrenamiento del equipo Gai, Asuma de todas las personas lo había abordado con una sonrisa fácil y un brillo determinado en sus ojos. El hombre le había dicho que había visto el jutsu que Haruki había usado antes cuando pasó por allí en su camino para ver al Hokage. Desafortunadamente para Haruki, esto había despertado el interés del shinobi generalmente relajado y el Jounin había procedido a pedirle al pelirrojo que se uniera a su equipo para una sesión de entrenamiento mañana.
Haruki había querido decir que no, pero no había podido pensar en una buena excusa y no ayudó que la última vez que había visto a Asuma, cubierto de sangre y sin un brazo, mientras el hombre se había aferrado a la vida. Decirle un último adiós a Shikamaru, quien había estado corriendo a la escena en ese momento, le había prometido que cuidaría de su equipo. Por supuesto, en ese entonces, él había sido Anbu Second y el antiguo equipo Genin de Asuma había sido uno de los escuadrones bajo su mando. Pero más tarde, había fallado a los tres y habían muerto luchando en el campo de batalla. Haruki no pensó que Asuma tenía la intención de que él cumpliera esa promesa desde el pasado, pero había fallado una vez. No quería volver a fallar. Entonces, él había estado de acuerdo. Finalmente llegando a la torre, Haruki se asomó y atravesó la ventana de la oficina del Hokage. Era mucho más fácil que usar la puerta. En el interior, Sarutobi levantó la vista con leve sorpresa de su papeleo antes de despedir al Anbu en la habitación con un movimiento de su mano y activar los sellos de privacidad. Buenas tardes, Haruki-kun, saludó Sarutobi, apartando su papeleo. Haruki ofreció una media sonrisa y se sentó en una de las sillas de la habitación. Tengo que contarte sobre los exámenes de Chunin. Sarutobi juntó las manos y su rostro se puso sombrío. Muy bien. En silencio, Haruki contó todo lo que podía recordar de los eventos de su primer y único examen de Chunin. De Tsunayoto y Orochimaru, de Gaara y Sasuke y el sello maldito, y de los espías y la ausencia de la propia muerte de Tsunade y Sarutobi. La oficina estaba en silencio cuando terminó, el silencio ni tenso ni horrorizado, solo pensativo mientras el Hokage digería esta nueva información. Tendremos que traer a Jiraiya y Tsunade de regreso antes de los exámenes, dijo finalmente Sarutobi, con voz grave. Haruki asintió con la cabeza. Necesitarían toda la ayuda que podamos conseguir. Pero recuperar a Tsunade será muy difícil. Enviaré un mensaje a Jiraiya y haré que intente recuperar a Tsunade, pero, si lo peor llega a ser peor, ofreció Haruki. Iré a buscarla yo mismo. Sarutobi lo estudió durante unos segundos antes de darle una pequeña sonrisa. Supongo que si alguien supiera cómo hacerla cambiar de opinión, serías tú. ¿Qué debería decirle a Jiraiya? Espero que quieras decirle la verdad tú mismo. Haruki asintió con rigidez. Prefiero decirles a ambos al mismo tiempo. Si pudieras decirle que es una emergencia y que todo se explicaría una vez que él regresara con ella, se interrumpió casi con incertidumbre y Sarutobi rápidamente asintió con la cabeza. Eso estará bien. Le enviaré un mensaje a Jiraiya. Por ahora, eso es todo lo que puedo hacer. Confío en que sabrás el momento adecuado para lidiar con los espías y Gaara. Haruki asintió. Déjamelo a mí. Yo me ocuparé de ellos cuando llegue el momento. Sarutobi asintió con satisfacción antes de abrir un cajón y sacar un sobre. Muy bien entonces. Aquí está tu paga por tu reciente misión. Comenzaré a investigar este jutsu de invocación que Orochimaru ha creado. Ante el destello de preocupación en los ojos de Haruki, Sarutobi sonrió para tranquilizarlo. No te preocupes, Haruki-kun. No moriré esta vez. Deseo ver a Tsunade convertirse en Hokage. Sería un cambio interesante para esta aldea. Haruki suspiró, pero se puso de pie y se fue con una pequeña reverencia. Solo esperaba que Sarutobi supiera lo que estaba haciendo. Las cosas se moverían rápido en poco tiempo y no podrían permitirse errores en ese momento. Finalmente estás aquí, Haruki-san, dijo Shikaku arrastrando las palabras, indicándole que entrara cuando vio al pelirrojo que se detenía en las puertas. Esperar se estaba volviendo problemático. Miró hacia atrás a tiempo para ver a Haruki poniendo los ojos en blanco y rápidamente escondió una sonrisa. Definitivamente le gustó más este Jounin que el impasible de ayer. Ya instalé el tablero. Shikaku agitó una mano hacia el tablero de shoji colocado en la mesa de madera y ambos tomaron asiento a cada lado de él. El comandante Jounin observó discretamente la forma en que los ojos de la pelirroja ya estaban parpadeando de un cuadrado a otro, sin duda descubriendo diferentes movimientos iniciales. Se burló por dentro. No es tan bueno su trasero. Puedes empezar primero, ofreció en voz alta, viendo esa mirada cerúlea parpadear para encontrarse con la suya. Finalmente había colocado ese color después de pensar en él ayer por la noche. Esos ojos eran los mismos que los de Yondaime, y hubo gestos que hizo la pelirroja que también le recordaron a Shikaku a Minato. Tenía algunas sospechas sobre lo que esto significaba, pero aún no estaba seguro. El comandante Jounin observó cómo Haruki deslizaba un peón hacia adelante. Un movimiento bastante simple y movió uno de los suyos a cambio. Y así comenzó el juego.
Shikaku no tenía tiempo, ni tenía el deseo, de entablar una conversación ociosa mientras fruncía el ceño interiormente ante el salvaje estilo de juego del pelirrojo Jounin. No había mucha lógica en cada uno de los movimientos de Haruki, como si simplemente estuviera recogiendo una pieza al azar y moviéndola. Pero después de la primera vez que Haruki había tomado la decisión aparentemente inútil de sacrificar una lanza y 8 movimientos en el camino, Shikaku se encontró atrapado entre perder un caballero y perder un general plateado, había sacrificado a su caballero y nunca hizo lo mismo. Error de nuevo. Pero aún así, había algo extraño en el estilo de juego de Haruki. Shikaku nunca había jugado contra nadie que pudiera leer sus movimientos con tanta anticipación y contrarrestarlos en consecuencia. Había pensado que tal vez el pelirrojo había captado un tel y había mirado a Haruki varias veces, pero cada vez, había encontrado al Jounin mirando con avidez el tablero, con un brazo en equilibrio sobre una rodilla, cuando no estaba moviendo una pieza. El otro en posición vertical para acolchar su cabeza en una mano. Por supuesto, Shikaku no fue el estratega jefe del Hokage por nada y, después de estudiar el estilo de juego del pelirrojo durante varios minutos, pudo contrarrestar algunos de los movimientos de Haruki. Y así jugaron durante las siguientes 4 horas y media, sin poder superar al otro, pero Shikaku había encontrado una mente afilada como el diamante detrás de la fachada neutral de Haruki, una que lo intrigaba aún más porque cada movimiento impredecible en el tablero de shogi significaba uno. Pensamiento más impredecible. Y si había algo que Shikaku había aprendido desde el comienzo del partido, era que Haruki tenía una mente muy ilógica. Eres muy bueno, dijo finalmente Shikaku, rompiendo el silencio por primera vez desde que habían comenzado. Los ojos de Haruki parpadearon para encontrarse con los suyos. Ahora era el turno de Shikaku y Haruki se vio obligado a responder cuando el comandante Jounin no hizo ningún movimiento para continuar. No te he vencido. La boca de Shikaku se curvó en una leve sonrisa. La mayoría de la gente no mediría sus habilidades de acuerdo con las mías. Haruki logró encogerse de hombros sin apartar la cabeza de su mano. No soy la mayoría de la gente. Con eso, Shikaku estuvo de acuerdo de todo corazón. Y si Haruki no era la mayoría de la gente, entonces tal vez no debería hacer sus preguntas como lo haría con ellas. Haruki había dicho que era sencillo. Shikaku también lo prefería. Dejó los retorcidos interrogatorios a Inoichi. Entonces, finalmente movió su torre hacia adelante. ¿Quién eres tú? Haruki respondió con un alfil. No estoy muy seguro de a qué te refieres. Shikaku arqueó una ceja. Muy bien, seré más claro. Hay 2 cosas que quiero saber por encima de todo en este momento. ¿Qué relación tienes con Namikaze Minato y qué planeas hacer en Konoha? Movió un peón. Para su crédito, el pelirrojo solo inclinó la cabeza y movió un caballero hacia adelante sin apartar la mirada de Shikaku. ¿Eso es lo que quieres saber por encima de todo? ¿En serio? Shikaku se encogió de hombros con pereza. Podría preguntarte si planeas lastimar a Konoha, pero eso es algo inútil. Confío en Sandaime y él confía en ti. Explícitamente. También podría preguntarte cómo lograste encontrar a Isashi en primer lugar, pero eso es aún más inútil. Obviamente, eres parcial con la información que yo no soy y no estoy interesado en descubrir algo que ya ha terminado. Podría preguntarte cómo te las arreglaste para llegar de Konoha a Kumo y luego regresar mientras te detenías varias veces en tu camino de regreso en solo 4 días, cuando a un ninja promedio le tomaría 6 días hacer todo el viaje de ida y vuelta, pero nuevamente, debes saber algún tipo de jutsu que yo no conozco y no estoy interesado en eso ya que no tengo ninguna razón para ir a Kumo pronto. Y finalmente, podría preguntarte por qué, cuando entraste en el complejo de Nara, Shikaku giró lentamente la cabeza, con la mirada todavía fija en el Jounin, mientras soltaba una mano para apartar una cortina que había estado medio corrida sobre la ventana. Había estado sentado al lado y reveló un sello, brillando un rojo tenue en el cristal. Todo el rostro de Haruki se había congelado, cualquier calidez restante desapareció cuando el reconocimiento parpadeó brevemente a través del cerúleo. Este sello de detección de chakra, que me dio el Yondaime antes del ataque del Kyuubi para recoger cualquier chakra demoníaco en caso de que deambulara demasiado cerca de los terrenos de mi clan, se activó. Shikaku observó de cerca a Haruki por cualquier reacción, pero la pelirroja simplemente se sentó allí, todavía sentada en la misma posición, con los ojos ahora enfocados en el sello. Cuando quedó claro que Haruki no podría hablar pronto, Shikaku suspiró y se frotó la perilla antes de extender la mano y mover a uno de sus generales dorados. ¿Podría preguntarte eso?, continuó casualmente.
Pero a pesar de que el sello recogió el chakra del demonio, todavía no puedo sentir nada de ti. Tu control sobre cualquier chakra que tengas dentro de ti es lo suficientemente bueno. Siempre y cuando no estés a punto de volverte loco y destruir la aldea, no es de mi incumbencia. Tu movimiento. Haruki permaneció inmóvil durante unos segundos más, con la mirada todavía fija en el sello antes de volverse y extender una mano, moviendo un peón hacia adelante. Media docena de jugadas que Haruki podría hacer con ese movimiento surgieron en la mente de Shikaku, pero las descartó. Podía detener a cada uno de ellos si tomaba el peón ahora. Moviendo su caballo, aseguró el peón. No está terminado, la voz tranquila de Haruki acompañó su siguiente movimiento mientras movía una lanza. Shikaku frunció el ceño. ¿Qué no lo es? Haruki movió un dedo hacia el sello. Ese sello. El centro no está terminado. Por el momento, solo puede detectar el chakra del Kyuubi. Shikaku inmediatamente se puso rígido, entrecerrando los ojos al darse cuenta de lo que el pelirrojo le acababa de decir. ¿Pero cómo? El Jinchuriki Kyuubi era Uzumaki Naruto. ¿Quién eres tú entonces? Preguntó de nuevo, moviendo su torre hacia la izquierda. ¿Te pareces al Yondaime? Casi puedo verlo. Cambia tu cabello y serás una copia casi exacta. ¿Hermano perdido hace mucho tiempo? ¿Primo? Haruki se encogió de hombros a medias mientras movía su lanza de nuevo. Shikaku escaneó el tablero antes de mover a un general plateado y capturar otro de los peones de Haruki. Tal vez me parezco a él, Haruki golpeó con un dedo el borde de la mesa de madera antes de mover a un general dorado. Shikaku tomó inmediatamente al caballero que Haruki no había podido mover con uno de sus generales de oro. Parecía que el juego estaba llegando a su fin. Haruki ya no se estaba concentrando. Lo dudo mucho, pero lo dejaremos por ahora, observó Shikaku al pelirrojo por un momento. Entonces, ¿qué estás haciendo en Konoha? Definitivamente no eres uno de mis Jounin. Fui comandante de Jounin hace 8 años. Habría recordado haber enviado a cualquiera de mis Jounin. Incluso si el Hokage no lo informó, al menos me habría dado cuenta de que faltabas. Haruki finalmente se enderezó de su holgazán y se encontró con la mirada de Shikaku de manera uniforme. Proteger a Konoha. Eso es lo que siempre he intentado hacer. Shikaku frunció el ceño. La devoción que ahora brillaba en los ojos de Haruki era sorprendente. ¿Qué apego tenía a esta aldea para mostrar tanta dedicación a ella? El sonido de una puerta abriéndose y cerrándose señaló la llegada de su hijo. Estoy en casa. Shikaku rápidamente corrió la cortina y se volvió hacia Shikamaru mientras el chico entraba a la habitación. Bienvenido de nuevo. ¿Cómo estuvo el entrenamiento? Por el rabillo del ojo, vio la expresión extrañamente nostálgica que parpadeaba brevemente en el rostro de su compañero de shoji temporal mientras su atención se volvía hacia su hijo. Extraño. Problemático, Shikamaru se había detenido para ver a Haruki y luego al tablero de shoji. ¿Eres tú el que está entrenando con nosotros mañana? Asuma Sensei te describió. Shikaku parpadeó sorprendido antes de volverse para mirar a Haruki. El pelirrojo pareció luchar consigo mismo antes de producir una sonrisa forzada en dirección a su hijo. Sí, me invitó a entrenar con su equipo mañana. Shikamaru asintió brevemente, dando un paso adelante mientras volvía a mirar el tablero de shoji. Soy Shikamaru. Probablemente encontrarás problemático entrenar con nosotros. Haruki solo se encogió de hombros antes de ponerse de pie. Quizás. Ya veremos. Se volvió hacia Shikaku y asintió con la cabeza hacia el tablero. Creo que este juego es para ti, Shikaku-san. Fue un partido interesante, pero será mejor que me vaya. Gracias por invitarme. Me despediré. Con un murmullo bajo de nos vemos mañana, Shikamaru-kun, el Jounin se fue rápidamente de la casa Nara, desapareciendo de la vista sin volver a mirar a ninguno de ellos. Shikaku permaneció en la misma posición durante varios segundos después de la abrupta salida de la pelirroja. Solo se movió cuando su hijo se dejó caer en el asiento vacío de Haruki, agitando una mano hacia el tablero para llamar la atención de Shikaku. ¿Tú estabas jugando? Shikaku hizo una afirmación. 5 horas. Está bien. Shikamaru asintió distraídamente, con los ojos en el tablero. Cuando se fue, ¿por qué dijo que el juego fue para ti? Shikaku arqueó una ceja y miró el tablero también, extendiendo la mano para tocar a uno de sus generales plateados. Le habría dado jaque mate en 3 movimientos. Estaba distraído cerca del final. Shikamaru frunció el ceño y se rascó la cabeza. Sí, pero si movió esto, su hijo golpeó una simple torre sentada inocentemente cerca del lado izquierdo del tablero.
te habría dado jaque mate en el siguiente movimiento. Shikaku se sentó en un silencio helado, los ojos clavados en el peón mientras revisaba todos los movimientos que se habían hecho en los últimos 6 minutos y todos los movimientos posibles que podría haber tomado o no. Los 2 peones y el caballo. Habían sido distracciones, meras distracciones para sacar de sus posiciones a los generales de oro y plata que habían estado protegiendo a su rey y sacar al caballo que había estado bloqueando el avance de la torre que ahora atrapaba a su rey. Si movía alguna pieza para detener la torre ahora, dejaría la lanza del pelirrojo o el general dorado libre para atacar a su rey. Esas 2 piezas, se dio cuenta, eran las mismas que el pelirrojo aparentemente había movido descuidadamente por última vez, y las 2 piezas que las detuvieron en ese momento eran los 2 generales que había movido para capturar las piezas de sacrificio de Haruki. En lugar de capturar las piezas a su manera, Haruki simplemente las había movido a otra parte. En lugar de hacer el esfuerzo de arrinconar a su rey, había dejado que Shikaku lo hiciera por él. Y como cualquier aficionado nuevo, se había enamorado de él, tan preocupado por sus preguntas y las respuestas de Haruki que no lo había visto. Y el enano había perdido y le había dado la victoria. Maldita sea. Maldijo larga y duramente dentro de su cabeza cuando recordó que su hijo todavía estaba en la habitación. ¿Cómo se atreve? No podía recordar la última vez que había perdido un juego. Y con ese pensamiento vino una oleada de respeto mientras permitía que su fastidio de corta duración lo dejara en una risa triste. Haruki era un excelente jugador de shogi. Incluso si hubiera perdido, el pelirrojo todavía lo había igualado movimiento por movimiento durante 5 horas. El jugador más fuerte que Shikaku había jugado antes de que llegara Haruki solo había durado 3 años y medio. Shikamaru ladró bruscamente mientras de repente se enderezaba. Shikamaru se echó hacia atrás, luciendo levemente alarmado. ¿Qué? ¿Tienes entrenamiento con Haruki-san mañana? Al asentimiento cauteloso de su hijo, Shikaku continuó, con un brillo premonitorio en sus ojos. No dejes que se escape después. Arrástralo de regreso aquí si es necesario. Quiero una revancha. Pero su hijo solo se burló y se puso de pie, estirándose y saliendo de la habitación de nuevo, sin duda para ir a observar las nubes. A medida que se fue, Shikamaru solo de regreso, el hombre mayor lanzada, si puede vencer a usted, entonces la mañana solo una Haruki-san jugarán seré yo. Nunca he conocido a nadie que pudiera triunfo que en un partido de shogi antes. Además, arrastrarlo hasta aquí será demasiado problemático. Shikaku se crispó mientras veía a su hijo salir de la habitación. Maldito mocoso, gruñó, mirando el tablero. Y luego se inclinó hacia atrás y sonrió, volviéndose para mirar la cortina que ahora cubría solo un vidrio en blanco una vez más. Había aprendido algunas cosas hoy, algunas de sus propias observaciones, otras que Haruki le había enseñado de buena gana. Tendría que pensar en ello un poco más, y mientras tanto, tendría que idear una manera de convencer a Haruki de que regresara para otra ronda de shogi.